Libro de Apocalipsis, capítulo número 1. En el nombre de Jesús, quiero compartir la palabra del Señor en esta hora. Y dice el texto bíblico así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos, llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Y cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Que sea el Señor dándonos palabra, que sea el Señor trayendo a nuestra vida lo que necesitamos recibir, lo que necesitamos oír, porque Dios siempre tiene algo que decirnos. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por los amigos, te doy gracias por cada persona que está conectada, te doy gracias por los niños, te doy gracias por todos aquellos que anhelan esta salvación tan grande. Te doy gracias por los que perseveran. Te doy gracias, Señor, por aquellos que están también flaqueando y que tú quieres también fortalecerlos y animarlos para que sean llenos del poder de Jesucristo. En esta tarde hay libertad en el nombre de Jesús, para que su palabra bendita corra y sea glorificada, para que se predique bajo la unción, bajo la autoridad del nombre de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Úsame ahora, que la palabra de Dios pueda llegar, pueda encontrar un corazón sediento de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tratar el tema que quiero tratar: las cosas que has visto.
las cosas que has visto. Es el libro de Apocalipsis, según los que han escudriñado, los estudiosos, han dividido el libro en 3 partes. Hay 3 partes para el libro y esta se encuentra en el versículo 19, que ahí terminé yo mi lectura, y es: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Pero quiero compartir la palabra del Señor bajo bajo esta premisa escrita, esta primera parte del capítulo 1, las cosas que has visto. Jesús es el autor en esencia de toda la escritura, pero en este libro Jesús es el protagonista absoluto. Aquí el texto del versículo 1 comienza, dice, la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis, con la que se denomina el libro, siempre lo llamamos así, el Apocalipsis, es una palabra griega que pues no fue traducida, digamos, la palabra como tal, Apocalipsis, es la primera palabra, revelación. Esa palabra revelación viene de apocaliptis, que es Apocalipsis. Y de ahí, de ese texto griego, entonces en español es revelación. Entonces, la revelación, lo que Dios quiso revelar es lo que Dios quiso mostrar, lo que Dios quiso sacar a la luz, lo que Dios quiso revelarnos de su obra del Evangelio. Así que las cosas que has visto es lo que Juan iba a hablar. Realmente el mensaje de Juan tiene que ver con las cosas que él vio, de las cuales él fue testigo. Y quiere el Señor, por medio de esta visión que le dio a Juan estando preso en la isla de Patmos, quiere Dios que todos sus siervos, que todos los creyentes se enteren de las cosas que Dios le ha mostrado y le ha revelado a Juan. Por eso el texto bíblico dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que lo hizo el Señor para manifestar a los siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Una de las cosas impresionantes de la Biblia, de la Sagrada Escritura, es que Dios le manifiesta su secreto, sus maravillas, no a todo el mundo, se los manifiesta a quienes se convierten en sus siervos. Juan llegó a ser ese personaje. Juan era el siervo del Señor, un hombre que dedicó su vida, dedicó todo para servirle al Señor. Y dice la palabra del Señor de Juan, dice la palabra de Dios, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan es el testigo en ese momento, es el testigo fiel, porque fue uno de los apóstoles que estuvo directamente con el Señor. Es el más joven de todos, hace parte de los pescadores, de los 4 pescadores de oficio, de profesión, allá en el mar de Galilea, pero era
uno de los hijos menores de Zebedeo. Este Juan entonces se convierte en el que dio testimonio de la palabra de Dios y dio testimonio de Jesucristo, de todo lo que él vio, de todo lo que él oyó. Así que cuando está hablando Juan en su carta, él dice que va a hablar de todas las cosas, de aquello que vivió tocante al verbo de vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto. Se manifestó el Rey de la Gloria y él, Juan, es uno de los testigos que pudo comprobar la obra del Espíritu Santo, que pudo ver al Cordero de Dios, que pudo ver al Hijo del Hombre y que se convirtió en alguien que dio testimonio, en alguien que predicó, en alguien que anunció ese glorioso mensaje de salvación. Así que por eso Dios está llamando y quiere seguir revelando esta palabra. Dios quiere seguir manifestando este misterio del evangelio a muchas personas, pero Dios está buscando quien sea un siervo, quien se pueda convertir en un siervo de él, porque el que se convierte en un siervo del Señor será alguien que puede dar testimonio de la palabra de Dios, y el que dé testimonio de la palabra de Dios dará testimonio del autor de esta salvación, que se llama Jesucristo el Señor. No se puede dar testimonio de Jesucristo el Señor a menos que uno se convierta en un discípulo, se convierta en un seguidor, y todo el que se convierte en un seguidor de Cristo, entonces se va a convertir en un siervo, y todo el que se convierte en un siervo definitivamente hará lo que el Señor le manda, hará lo que el Señor quiere, tendrá pasión, tendrá algo extraordinario en su vida, y eso extraordinario que va a tener en su vida es que va a tener el conocimiento, va a tener la carga, porque alguien que no ha conocido a Dios, conozca al Señor, va a orar por alguien, va a clamar a Dios, va a pedir al Señor que le muestre, que le revele el evangelio. Por eso el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza, hay una dicha para aquel que lee, hay una dicha para aquel que escucha la palabra de Dios. Así que el texto bíblico dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Aquí hay unas cosas importantes que quiero resaltar. Una, bienaventurado el que lee. Dos, bienaventurado el que oye. Y tres, bienaventurado el que guarda las cosas que están escritas. ¿Por qué? Dice, porque el tiempo está cerca. Bueno, pero alguien puede decir, pero el tiempo está cerca ¿de qué? Si el Señor no ha venido, si el Señor no se ha manifestado, si no ha aparecido todavía nada, las cosas siguen igual, desde que las cosas siguen lo mismo, desde que nacimos. Puede decir alguien, desde que yo me tengo uso de razón, oí hablar de la iglesia, de que el Señor iba a venir y todavía no ha venido. Pero bueno, yo te digo en esta tarde, mi estimado amigo, bueno, ¿y quién ha vivido tanto tiempo como para que diga que le ha tocado esperar tanto y que pueda decir que el Señor se ha demorado, si nuestra vida aquí es sencillamente, absolutamente pasajera? Pronto pasamos y volamos. Nadie ha vivido 150 años, 200 años en esta generación. Ya los que vivieron fueron los antiguos, pero nadie ha vivido tanto tiempo para decir que el Señor está demorado. Lo que pasa es que Dios ha tenido misericordia, y la bondad de Dios es para que ninguno se pierda. La bondad de Dios es para que todos sigamos esperándolo, es para que todos nos preparemos. Dios quiere que se
Lea la palabra. Dios quiere no solamente que se lea, sino que se oiga la palabra y que se guarde lo que está escrito en ella. Bendito sea el Señor. Este mensaje fue escrito para enviarlo a la iglesia en el devenir de los siglos y de los tiempos. Las cosas que has visto son las que Dios me está llamando a mí y a usted, estimado hermano, para que pueda junto con la iglesia del Señor proclamar, porque nosotros hemos visto milagros. Nosotros hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Hemos visto a gente convertida. Hemos visto a gente que ha recibido milagros, que ha recibido sanidades. Hemos visto a gente que estaba sin esperanza, que estaba muerta realmente en delitos y pecados, que tenía una vida triste, pero la hemos visto como Dios la ha cambiado, la ha transformado. Nosotros somos testigos. Usted es un testigo de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Si usted ha sido salvado por el Señor, usted es un testigo de las cosas que ha hecho Dios en su vida. Y esos testigos que Dios tiene hoy en esta era de la iglesia actual, ¿es para qué? Es para que demos testimonio, es para que anunciemos, es para que prediquemos, es para que lleguemos hasta la presencia de Dios, es para que busquemos que alguien también alcance este mensaje glorioso de vida, de esperanza, de luz, de gracia, de bendición. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién. Juan estaba hablando y estaba diciéndole el Señor que este mensaje iba a ser enviado a las 7 iglesias que representan la era de la iglesia, desde que comenzó la predicación de los apóstoles hasta el día en que Cristo levante la iglesia. Esa es la era de las cosas que están sucediendo, porque son las cosas que han visto y las cosas que son. Las que son las desde allí, desde el momento de la predicación de ellos hasta este momento estamos viviendo el tiempo de las cosas que son. Pero hay un momento y es las cosas que han de venir. Todavía no se ha visto lo que va a venir, porque lo que va a venir sobre la tierra va a ser tremendo, va a ser cruel. Pero mientras viene eso, se estará predicando el evangelio para que todo el que oiga el evangelio sea salvo, se arrepienta y reciba esta salvación tan grande. Bendito sea el Señor. Gracia y paz a vosotros, a las iglesias, a las 7 iglesias. O sea que en toda la era de la predicación del evangelio, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que busca hacer Dios en la vida de las personas? Traerle la gracia de Él. Traerle la gracia que es el regalo, que es la bendición. Esa gracia le trae paz a todos. ¿De quién? Del que es, del que era y del que ha de venir. Cristo, el Señor, fue el que vino, estuvo predicando, pero Él entregó su vida. Bendito sea el Señor. Él dio su vida por nosotros, pero Él también se levantó de entre los muertos, porque Él es el que vive por los siglos. Él es el que está presente hoy. Él es el que respalda la predicación. Él es el que hace la obra. Él es el que convence al que oye el evangelio. Él es el que nos convenció a nosotros de que Él nos había amado con amor eterno. Él nos convenció y por eso estamos hoy dando testimonio de su palabra, de las cosas que hemos visto, de las cosas que hemos vivido. Bendito sea el Señor, y Él es el que ha de venir. Bendito sea Dios. Como oímos en esta mañana, Jesucristo va a venir. Él viene por su iglesia. Esta es una realidad a la cual Dios nos está llamando en esta tarde una vez más, para que usted esté preparado, para que usted se convenza de que definitivamente, de una vez por todas, que Jesucristo lo está llamando, que Jesucristo lo está buscando, que Jesucristo quiere salvarlo, que el Señor no quiere que usted siga con su vida como la está viviendo, que el Señor quiere que usted tenga un encuentro personal con Cristo, que su vida de verdad sea transformada. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el primogénito de los muertos, o sea,
Él se levantó como el primero de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por eso aquí no proclamamos a nadie más. Por eso para nosotros solo hay un rey, solo hay un Dios, solo hay un gobernante y se llama Jesucristo, y por eso lo seguimos proclamando. Cuando Jesucristo gobierne los corazones de las personas, la vida del mundo cambia, la vida de las sociedades cambia, pero cuando gobierne Jesucristo en las vidas, cuando gobiernan los reyes, los presidentes, los gobernantes del mundo, cambian ciertas cosas para ciertas personas, pero todo sigue igual, nada cambia. Cambia para aquellos que apoyan a esos personajes y buscan las cosas personales, pero para la sociedad entera no cambia nada, todo sigue de mal en peor. Por eso proclamamos a Jesucristo como el soberano de los reyes. Él quiere gobernar las vidas de las personas. Él es el que gobierna la vida nuestra, por eso es que le servimos, porque Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es por eso que le seguimos, es por eso que nos convertimos en sus siervos, es por eso que nos convertimos en sus testigos. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Nadie nos amó igual. Nosotros nos encontramos en un tiempo sin Dios, sin esperanza, sin nada en este mundo, pero un día Jesucristo el Señor nos encontró, nos abrazó, nos recogió. Quizás muchas personas no daban nada por nosotros. Quizás éramos un estorbo a la sociedad, a nuestra familia. No dábamos, nadie se contentaba a veces de nuestra vida, de por qué ese muchacho era así o esa joven era así. Pero gracias al que nos amó, gracias al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, hoy somos personas diferentes. Hoy somos personas que somos gente de bien, que somos un testimonio. Hoy la iglesia, el redimido por el Señor, el alcanzado por Dios, el que se ha convertido en un siervo de Dios, es un testimonio de Dios para la humanidad, para la sociedad. Cuando hay alguien que le ama, cuando hay alguien que le sirve, cuando hay alguien que da testimonio de Dios y de verdad vive para el Señor, ese es el testimonio que Dios tiene de que aquí en la tierra existe un pueblo que Dios está preparando para llevarlo, para levantarlo a su gloria eterna, para que esté siempre con Él. Ese es el testimonio, cada uno de nosotros, porque Él nos amó. Y quiero decirle, estimado amigo, que Él te ama. Que Él te ama tanto que no importa la condición que estés viviendo, la situación, aún si te estás muriendo, bendito sea el Señor. Si te estás muriendo literalmente, nosotros podemos orar por ti. Si usted llega a oír este mensaje o ha oído del mensaje de Dios, puede clamarle al Señor, puede suplicarle a Dios que le dé una oportunidad más. Y el Dios de la vida, el que da oportunidades, te la vuelve a dar. ¿Para qué? Para que vivas, pero no para que sigas viviendo de una manera desordenada, con una conducta inapropiada, sino para que tengas una vida nueva, una vida en Cristo, una vida útil, una vida que pueda servirle de testimonio. Bendito sea el Señor, para que usted pueda ser alguien que llegue a su familia y le cuente las cosas que ha visto, las cosas que ha vivido. Tal vez usted no había visto en la Biblia, en ese libro ridículo para muchos, obsoleto, viejo, que ya pasó. No había visto que ahí está la vida eterna, que ahí está el autor de la vida, que ahí están las palabras más impresionantes que un ser humano se puede encontrar en toda su existencia sobre la tierra. Es ahí, en ese libro, que usted encuentra las cosas más impresionantes, las cosas que aún harán que el hombre, al leer estos textos de la palabra de Dios, tenga que cerrar sus ojos, tenga que doblar sus rodillas, tenga que levantar sus manos, tenga que decirle a Dios, perdóname, tenga que arrodillarse, tenga que buscar a Dios, el autor de esta salvación. Porque cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee las palabras escritas en este libro, a diferencia de cualquier libro, su autor no está presente.
no está presente, pero el autor de la Biblia, cuando usted la lee, el autor está presente porque es el Dios vivo, el que está presente en todas las circunstancias, en toda la existencia del ser humano. Él nos hizo a nosotros. Mire lo que dice el versículo número 6. El versículo 5 dice que Jesucristo es el testigo fiel. Fue el que dio testimonio, el que se sometió, el que vino a esta tierra y fue un testigo fiel. Vino a predicar, vino a buscar lo que se había salvado, vino y pagó el precio. Bendito sea el Señor, nos amó, pero nos hizo. El versículo 6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que nos dio una identidad que no teníamos, algo que no éramos, nos dio una posición. Usted en Cristo tiene una posición que no tiene cualquiera, que no teníamos sin Él. Usted puede tener una posición de mandatario, de gerente, de presidente de una empresa, de presidente de una corporación, de presidente de una institución, de presidente o de gobernante de un departamento, de una nación. Y esos títulos son importantes y hacen que un hombre se sienta grande y se sienta bendecido, pero ningún título de eso es grande. ¿Por qué? Porque esos títulos se los dan los hombres. Esos son reconocimientos que alcanza el hombre. Pero hay un título que el Señor le puede dar. Hay un estatus que le da Dios a aquel que le sirve, a aquel que se le entrega, a aquel que se convierte en su siervo. Y le da una posición, y no una posición cualquiera, lo hace rey y sacerdote para Dios. Bendito sea el Señor, por eso a Él le damos la gloria, por eso a Él le damos la honra y el reconocimiento. ¿Por qué? Porque Él viene. El versículo 7 dice, viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Un día la gente que se ha burlado del evangelio, la gente que ha hecho el ridículo del evangelio, la gente que se ha mofado del evangelio y que ha hecho destrozos del evangelio, un día se van a lamentar de no haber creído en el evangelio. Pero qué bueno por usted que está aquí reverente en esta transmisión. Qué bueno por usted, mi hermano, que no está corriendo para arriba y para abajo, que no lo ha cogido este fenómeno de los equipos y de la tecnología y de las redes sociales como otro vicio más para estar pendiente y no estar tranquilo, sino para arriba y para abajo, porque también es una manera en que el enemigo ha atentado contra el hombre. Pero si usted está reverente a la palabra de Dios, usted no será de los que huirán avergonzados, usted será de los que recibirán al Señor, de los que vamos a oír la trompeta en aquel día en que el Señor la haga sonar. Bendito sea el Señor. Juan dice, yo, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué? Porque Juan también participó con Cristo. Participó en el vituperio. Participó también en ¿qué? En el desprecio. Participó en que estaba preso en la isla de Patmos por causa del testimonio que daba, porque no se avergonzó del Señor. Porque si algo tenía en el alma y si algo lo llenaba, era anunciar a Cristo. Bendito sea el Señor. Pero él fue participante de la tribulación, pero también participó en el reino y en la paciencia de Jesucristo el Señor. ¿Por qué? Porque la paciencia de mi Señor, la misericordia de Dios y la paciencia que aún sigue teniendo Dios cuando hay gente que lo escupe, cuando hay gente que se burla, cuando hay gente que ha pisoteado la palabra, cuando hay gente que ha cogido el nombre santo y puro de nuestro Señor Jesucristo para cosas perversas. Dios tiene paciencia para con ellos, esperando un día que se arrepientan. Bendito sea el Señor. Y ha hecho que la iglesia, que el creyente también sea paciente, que nosotros en medio de la tribulación y de la burla también seamos pacientes, esperando que aquellos que no han conocido a Dios un día, porque hemos visto ese testimonio, es que eso es lo que nos llena el alma y el corazón. Hemos visto, porque muchos fuimos burladores.
de este mensaje del evangelio. Entre ellos yo fui el primer burlador. Fue uno de los que me burlaba del evangelio, de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero alguien tuvo paciencia. Hubo alguien que tuvo paciencia conmigo. Y ese se llamó Jesucristo el Señor. No me entregó a la muerte, aunque me vi y me metí en muchos problemas. Y debía haber muerto hace muchísimo tiempo. Pero Dios tuvo paciencia, Jesucristo tuvo paciencia de mí y conmigo. ¿Para qué? Para que no muriera, para que tuviera esta esperanza. Y por eso yo soy un testigo de las cosas que he visto, de las cosas en las cuales el Señor se ha manifestado a mi vida. Bendito sea el Señor. Y hoy también glorificamos al Señor. Hoy también estamos en la presencia de Dios. Juan dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es que a veces en la predicación del evangelio y vivir para el evangelio tiene un precio. Tiene un precio. El precio de vivir para el evangelio es que más de uno cuando vea, ay, ese es evangelio, ay, no, el evangélico es como algo que causa estorbo, es como algo que no deja que las cosas fluyan de la manera natural, porque al hombre le gusta la manera natural, cómo se mueve en el pecado, en la maldad y en tantas cosas, eso le complace. Pero cuando alguien que es de Dios está ahí, dice, ay, no, pero es que este nos hace estorbo, ay, no, pero para este como todo es malo, para este sí, porque hay que pagar un precio. Seremos despreciados de verdad hasta de nuestra propia familia. No nos verán con buenos ojos, nuestros vecinos tampoco. Y la gente, los compañeros de la empresa, muchos dirán, ay no, es evangélico, lástima que fuera evangélico. Pero qué bueno que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Y es que para ser hijos de Dios hay que pasar por lo que dice el versículo número 10. El versículo número 10 dice la esencia de lo que es vivir para el Señor y cómo se puede vivir para el Señor. Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cómo es que se puede vivir esto, amigo? ¿Cómo es que se puede ser diferente? Hay que tener un espíritu diferente. Claro, nosotros, el ser humano tiene un espíritu de anhelos, de sueños, de alcanzar y de tantas cosas, de ser grande, de ser importante, de ser reconocido. Ese es el espíritu del ser humano, pero Dios le da un espíritu superior y es el espíritu de Él, es su presencia la que llega al corazón del hombre y lo hace ver ya no solamente las cosas temporales que hay en este mundo, lo hace ver las cosas que no se pueden ver con los ojos humanos, lo hace ver las cosas que son eternas, las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo y por eso lo hace vivir en el Espíritu. Usted tiene que estar en el Espíritu para ser testigo del poder de Jesucristo. Cuando usted está en el Espíritu y vive una vida en la presencia del Señor, entonces usted se podrá encontrar con que Dios le habla, con que Dios se manifiesta, porque Juan, estando en el Espíritu, dice, oí una gran voz como de trompeta que me decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver al que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como el bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Alabado el Señor. Juan, siervo de Dios, testigo fiel, copartícipe de los padecimientos de Cristo y de la paciencia, fue testigo de la obra de Jesucristo y fue llamado para dar testimonio de las cosas que había visto, y también nos dejó ese legado a nosotros para que usted conmigo demos testimonio de las cosas que hemos visto. Juan vio a Jesús, a un hombre
a un hombre común, a un hombre como él, que se ponía una ropa como la que vistió Juan, que comía de la misma comida que comió Juan y que comieron sus compañeros, que se cansaba, que lo vio allá en la barca en medio de la tormenta, que se quedó dormido porque estaba muy cansado. Sí, Juan vio a él, Juan habló de él, pero el día que Juan estaba en el Espíritu, en la presencia de Dios por causa, allá preso en la isla de Patmos, él tuvo un encuentro con ese mismo. Pero su ropa no era la misma. Su ropa no era la misma que él se ponía. Era totalmente distinta. Su ropa era resplandeciente. Bendito sea el Señor. Era una ropa larga, le bajaba hasta los pies, estaba ceñido con un cinto de oro. A los reyes, cuando se proclaman reyes, a los presidentes, cuando hay una ceremonia importantísima, entonces el rey le ponen un cinto aquí. ¿Para qué? Para mostrarlo ante la gente como el soberano, como el que ha alcanzado los máximos honores. Bendito sea el Señor, pues Juan tuvo la oportunidad de ver a mi Jesús. Él lo vio humillado, él lo vio crucificado, él lo vio muerto, pero él también lo vio resucitado, pero él un día lo vio vestido con una vestidura resplandeciente, con un cinto, aleluya, que demostraba que ese no era cualquiera, que ese era el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bendito sea el Señor, que ese era el que estuvo un día muerto, pero ese es el que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor, que ese fue el que lo envió a predicar, que ese fue el que le dio ese mensaje de hablar y de llevarle esperanza. Bendito sea el Señor a los que no tenían esperanza. ¿Quieres ser también un testigo de las cosas que has visto? Jesucristo te está llamando en esta tarde para que seas un testigo fiel, para que también seas un copartícipe. Bendito sea el Señor. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio no son comodidades. El Evangelio no son cosas materiales. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. El Evangelio es la presencia de Dios en la vida del hombre para apartarlo del mal, del pecado, de lo que le desagrada a Dios, de lo que le hace daño a la humanidad, de lo que le hace daño a la gente. Porque el hombre por el pecado daña a sus hijos, daña a su familia, daña a su esposa, daña todas las cosas, el hombre por el pecado. Pero el hombre libertado del pecado es una bendición de Dios para la humanidad, porque eso solo lo puede hacer mi Cristo, el Todopoderoso. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde por su bendita palabra que nos ha hablado en esta hora. Soberano Señor Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra, yo te doy gracias por la obra. Yo te doy gracias porque yo he visto la gloria de Dios, porque muchos hemos visto la gloria de Dios. Hoy estamos testificando de las cosas que hemos visto, de su grandeza. Hemos visto cómo nos ha sanado, hemos visto cómo nos ha dado fuerzas cuando no tenemos ninguna. Hemos visto cómo ha provisto. Oh Dios, hemos visto cómo has sustentado, hemos visto cómo has libertado, Dios mío. Tantas maravillas hemos visto, Señor, que no nos queda otra cosa que darle gracias al Dios de la vida por su amor y su misericordia. Oh Señor bendito de los cielos, permite que muchas personas puedan continuar y puedan entregarse la vida al Señor. Permite que un amigo que ha oído la palabra de Dios esta tarde en el nombre de Jesús se pueda entregar a Dios, pueda recibir a Cristo, pueda convertirse en un testigo del Señor. Permite que un hermano que todavía no ha vivido una experiencia gloriosa pueda vivir en el Espíritu de Dios, pueda tener una experiencia gloriosa del Espíritu Santo en su vida.